Vos, vamos a hacerla partícipe, ¿eh? Sí, dice Ñande Franja TV, este jueves cueste lo que cueste, vamos la banda, quiero el regalo y una fotito ya tenemos. Ya la gente está pensando en el jueves, ¿te das cuenta? Ya la gente está pensando en el jueves, sabe de la importancia claro, que es ese partido. Excelente el programa, cómo grité el gol del invitado contra los 25 de tiro libre, dice Yaga. Le vamos a preguntar si tiró el centro o le pegó al arco. Si me dice que le pegó al arco, yo me levanto y me voy. Es un ladrón, aparte es un ladrón. Bueno, ¿viste la foto que pasé en el grupo que le hice así? Sí. ¿Por qué le hiciste así, Maxi? ¿Por qué le hacías así? Me la vino a sacar y le puse la mano así, en el entrenamiento. ¿Qué mensaje tenemos, Clary? Vamos, Olimpia todavía grande, hay uno solo, Ñande Franca TV, éxitos, dice Ñande Franca TV, grande. hashtag ya tenemos. A mí me gustaría también. que nos digan de dónde nos está viendo, si hay mensajes en Twitch. Ari, Sub-20, Libertadores. Sí, arrancó el campeonato de la Ganamos. Copa Libertadores Sub-20, ganamos. Qué grande. 2-0 el día 2-0. domingo, ahí las Doradas. Decime los goles. Aarón Páez convirtió... Pensé que no los tenía, ¿eh? Te quise Sí. agarrar, ¿eh? Pero estás informado. No, sí, lo que Estás pasa es que informado. estábamos... No, vale. Porque mañana es el segundo partido. Ok. Mañana es el segundo partido. Aarón y- Páez que ya debutó en primera. Sí, y mañana ganando prácticamente estamos dentro. ¿Y el segundo? El segundo fue Aarón en realidad. Sí, Noguera, Freddy Noguera. Ahí está, fue el primero de Freddy Noguera y el segundo de Aarón Páez. 2-0. Exacto. ¿Contra 2-0. quién? Ahí la Dorada de Colombia. Sí, Qué sí, grande el ahí. cronista, Bueno, ¿eh? Fran, Bueno, sí, pero algo sí. tenés que hacer, no es solamente tener un cartelito, hermano. Claro, por algo estás ganando lo que ganás. Si no, No estaría ahí. Claro. Así que bueno, el jueves es una final para Olimpia. Yo creo de que este partido, si bien se entiende que Olimpia no ha tenido un gran partido frente a Luque, que también lo hemos dicho, Luque es un gran equipo, lo importante es que se ganó y cuando se gana se trabaja distinto en la semana. Pero Ameliano viene de perder también, ¿verdad? Sí, con 2 de mayo, puede ser. Sí, 2-0. 2 de mayo. Sí. Bueno, que igual. Que 2 de eso no mayo tiene- está puntero, Que es el puntero del torneo. que es el puntero Claro. del torneo. Sí. Que Hay- es raro cuando un equipo sube. Sí, el recién ascendido. El recién con todo, ascendido ¿eh? que esté ahí. Pero hablando un poco de lo que se viene, no sé si vamos a hablar ya ahora o después nomás de lo que podría ser el equipo. Hay que ver si mañana vamos a tener la Pará, conferencia. ¿vos El tenés el probable probable once. equipo? Hay un probable que se No te maneja. digo. El presidente. No te digo que Tiene el 11, ¿Sabe? tiene el 11, ¿entendés? sabe todo. Sabe todo. Sí, claro que está en cabinas con nosotros. Va a estar con nosotros ahí en ¿Vamos a la estar en prefe. cabina, Tadeo? En la prefe. No me Del ilusioné. palco de Acá honor toda la va a banda estar. de Ñan de Franja en la prefe. Qué pucha. No, te decía, teniendo en cuenta de que se lo había expulsado ante Fluminense a Fernando Cardoso, ¿sería una única variante o como máximo 2 variantes? ¿Y entra Carlos Arruga? A ver, explícame eso. Fue expulsado contra Fluminense y Sí. recibe la sanción ahora. Y sí, teniendo en cuenta que es el próximo partido internacional, el próximo partido Conmebol en realidad de Olimpia, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas fechas tiene? ¿Una? Una fecha, sí. Por eso es que no va a estar para el partido con este partido él va a estar pagando justamente ¿Y quién se perfila para hacer el reemplazo? Carlos Arroba. Carlos ¿Va Arroba a jugar sería. por afuera? Va a jugar por afuera. Yo creo que va a estar jugando por afuera. Hay que La verlo ahí, tiene ¿no? clara. ¿Ha jugado ya por ese sector? El primer partido que él entró por afuera. Y después sí fue más diagonal, Claro, la estuvo más tendencia por es dentro. cerrarse para dejarle el callejón Sí, al lateral. Exacto, tal cual. Pero viste, es un jugador que rinde mucho más por adentro, tiene panorama, tiene pase y da la sensación de que, bueno, evidentemente Cardoso es otra característica totalmente distinta. Y que viene jugando bastante bien. Tuvo aportes muy importantes realmente en estos 3 últimos partidos y viene haciendo muy buen trabajo. Se va a sentir realmente la ausencia de De Cardoso. Fernando Cardoso y hay que ver realmente el equipo que va a estar poniendo. En minutos vamos a estar un probable justamente de Olimpia. Bueno, vamos a la rueda. Vamos a inaugurar nuestra Clary, rueda. Romina, por favor, Ñan se de posicionan. Rueda. Vamos a inaugurar la rueda. Un aplauso para Ñan de ¿Cómo Rueda es el que se tema? ¿Cómo es el inaugura tema? este programa. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Las chicas van a girar, va a haber premio. ¿Cómo se pone Pasa, Maxi? Clarín. ¿Quién va a ganar el tema? A ver, ¿cómo es la temática, Clary? Bueno, tienen que enviar obviamente sus fotitos, como ya estuvimos diciendo durante el programa, envíen sus fotos viendo el programa, no cualquier selfie Cualquier que se hace foto, por ni en ahí. la cancha. Entonces envíen su fotito,
Mira, ahí ya tenemos la rueda, ahí está Romy que va a estar girando. Esperamos, mira, ya tenemos, pero este es en la cancha. No, Envíen pero está su- bien. Está bien, A sí. ver, Está bien también. Siempre les veo ñan de Francia. Está bien. Pero bonito, tiene que verlo en bonito. su casa, tiene que ser de hoy, de ahora. No, él participa también. Él participa del Bueno, sorteo. Sí, bueno. señor. Max está muy bueno hoy, así es que estás participando, amigo. Qué Ricky bueno que está Cuquejo. Maxi hoy. ¿Qué le A pasa? ver, más mensajes. A ver, abajo. pasando. Excelente el programa. ¿Cómo grité el gol del invitado? Ah, este ya Oíste, estuvimos Jesús. leyendo. Tenemos Oíste, Jesús. la foto ahí con Jesús haciendo nota. Sí. Este puede participar claro. ya, porque ya, mira, Ahí vio la estamos fotito. mostrando que ya está viendo. Claro, entonces Romy, Sí. Tenemos más. sí, vamos a hacer el primer, sí, Sí. ya está participando. Pero ya A hacemos el giro. Bueno, Romy, ¿Hacemos? ¿puedo girar? Vamos. Sí. A ver qué se gana, a ver. Espero darle suerte, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Amigo Julio Rogelio Este. Totil, ganaste. Mira lo que una ganaste, remera. amigo, lo que te hice Sí. ganar. Qué lindo. Me encanta. Mira, Bueno. la remera y el que piña de franja. Espectacular. Para el amigo Julio Rogelio Totil. Espero que no haya cambiado justo de canal porque ahí. Julio Rogelio ganaste, así que Bueno, tienes vamos, que retirar el próximo programa, ¿verdad? Así sí, que va a vamos estar con comunicado. otros mensajes, Romy. Y A si ver, de Clarín. vuelta podés girar la rueda. A ver, a ver. Ñan de Franja TV, este jueves, cueste lo que cueste, vamos a la banda, quiero el regalo, fotito correspondiente. Ya aparecemos ahí los cuatro. Participa. Este me gusta porque nos Sí. vemos. Pero es mucha responsabilidad para mí que yo tenga que girar. Imagínate, si sale, siga participando, me va a odiar. Bueno, Vamos, Romy. fuerza. A ver qué sale. Oye, eso, perdón. Quien sea, perdón, te Se amo, perdón. automufó, Romy, así que... seguimos. A ver. ¿Ese era el Tano? ¿Dónde está Jesús? Dice. A la ¿Dónde pinta. está? Trabajando. Epa. Está trabajando. Está trabajando. ¡Vea, vea, vea! Para que vean, Daniel, Pero participa. Daniel preguntó, sí, participa porque envió la fotito. Envió su Soy yo fotito. con Ariel, así es súper. que... Giramos. Pero, ¿qué se va a sortear? A ver, avisen qué se va a sortear. La remera. ¿La remera? Remera y kepi. A ver. Bueno, vamos a hacer cambio, Romy, parece. Vamos un cambio, Romy. Hagamos un cambio, Vamos, no. vamos a hacer un cambio, a ver. Dale, último, Dale, último. dale. ¿Qué yeta tengo, boludo? Romy, ¿Ah? a ver. El jueves ganamos cueste lo que cueste, queremos participar del sorteo, fotito. Que elija Maxi si participa. Maxi. Sí, participa, sí. Sí, no le Sí, va. No. Dale, Clary. Bueno, a ver. A los 79 Sí, kits. mira que tenemos la remera de la 79 Me, Kick. me hace acordar a mí cuando era chico. Vamos a ver. ¡No! Ah, ¿viste? No soy Hagan yo. caso. Acá- Ustedes. Acá metieron, No soy yo. metieron la, no quieren sortear nada. Después No del quieren corte, sortear. Maxi. Dale, vamos a la pausa y después seguimos, dale, corte. Voy a olvidar. De la cabeza tomando vino. Gane su piedra campeón. De seguir evocado vino. Es mi ilusión volver a verte. Sigo. Howard Johnson Hotel, en pleno microcentro. Ubicación ideal y estratégica para sus compras y negocios. El moderno complejo de alojamiento ofrece habitaciones amplias y confortables, spa, gimnasio, sala de reuniones, piscina y un rooftop en la terraza con una amplia opción gastronómica y una inmejorable vista panorámica de la ciudad. Cuando visites Ciudad del Este, escribinos al WhatsApp 0983-980-227 o búscanos en nuestras redes sociales. Howard Johnson, Ciudad del Este, tu mejor opción. El recuento de las informaciones más importantes del país.
con entrevistas, comentarios y análisis de la actualidad nacional e internacional. Entérate además de lo que pasa en el ámbito legislativo, en detalles, de lunes a viernes, de 15 a 16 horas, en Ni Más Ni Menos, con la conducción de Martina Cardoso, aquí por la R800 AM y Unión TV. El Big Express de Samber te acompaña todo el año. Abierto las 24 horas en la curva frente al Country Club sobre la ruta principal. Y al lado también tenés un Punto Pharma que te espera con lo que necesites. Todo el año, Biggie y Punto Pharma te esperan en Samber con todo lo que querés. De lunes a viernes, de 11 horas a 13, tenemos Fútbol Club acá por la R800 AM. Acompáñenos, porque este es un programa que da gusto ver. Para llevarle la mejor información con todo el equipo de Fútbol Club. Para combatir la siesta contra el Piracutú, de lunes a viernes de 3 a 15 horas aquí por la R800 AM y Unión TV. Con quien les habla Rodrigo Guillermini, el mejor análisis, toda la información y mucho más. Te esperamos. Temas de interés general, con el análisis y el debate que te mantienen prendido a la pantalla. Con Marcos Álvarez, Rubén Ovelar y Óscar Ferraro, La Noche Menos Pensada. Lunes y jueves, solo por Unión TV. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Bueno, acá estamos con el Tano Vargas, señores. Fuerte el aplauso. Qué chupamela eso. Tanito querido. Entrenador de fútbol, dirige en Guaraní. Gracias a la gente de Guaraní por permitirnos tener una figura estelar, futuro entrenador de la selección paraguaya. ¿Soñás con eso, Tano? Claro que sí. No, ya sé, no te adelanté, hermano. No me cagué las preguntas que le voy a hacer. ¿Cómo anda, Tanito? Bien, bien. Antes que nada, agradecerte, Maxi, por la invitación. Buenas noches a todos, a los televidentes también, a los hinchas del club. Un placer y un honor estar acá en el programa, compartiendo, hablando un poco, viendo caras amigas también. Ahí está Ariel, que ¿te acordás de mientras trabaja? Claro que sí. Mientras nosotros trabajamos, bueno, yo trabajaba, vos no. ¿Te acordás? Muy bien la aclaración. Muy bien la aclaración. ¿Concentraste con ella o no? No. Estaba así de concentrado con nosotros, ¿eh? Sí, se metía mucho en la villa, era un hombre de confianza. Y él que pasaba toda la data. ¿El equipo? Y pasaba el equipo. Por eso no ganábamos nada después. Che, Tano, bueno, la verdad que queríamos invitarte porque primero sos un amigo y también hablar un poquito de tu carrera corta como entrenador, pero también recordarte en lo que fuiste como jugador. Yo bromeaba ahí, decía que quisiste tirar un centro y la clavaste en el ángulo. Primero te voy a hacer esa pregunta clave. ¿Le apuntaste al arco o tiraste el centro? Y esa es la pregunta que todo el mundo hace. Que me hacen hasta ahora cuando voy al súper. A mí no. ¿Te respondo a vos o le respondo a la gente? Decime. En general. Te respondo a la gente.
No, en ese momento teníamos un gran entrenador, especialista en lo que es la pelota parada, y bueno, ese torneo creo que fue fundamental también el campeonato de la 40 que obtuvimos, ¿verdad? Gracias a esos entrenamientos de pelota parada que teníamos, y bueno, insistíamos demasiado con el profe Chiqui Arce en ese momento, y había buenos pateadores también, ¿verdad? El caso de Peseta, el caso de Salgueiro. Era un problema a ver quién le pegaba la pelota. Yo le pegaba desde lejos, yo era el encargado de pegarle la pelota desde lejos, y bueno, teníamos los pateadores cercanos, estaba Willy también, en ese momento estaba Willy. Había una calidad de jugadores tremenda, y bueno, entrenábamos eso. Hasta ahí te puedo decir. ¿Entrenabas eso? Entrenábamos eso. Era tirarla ahí, después no sabés qué puede pasar. Puede pasar cualquier cosa, lo que pasó. Vos inauguraste la tribuna. Sí, así mismo. Fuiste el único que empezó a vender humo con la gente ahí. Hay una anécdota muy linda, que estábamos concentrados, bueno, Willy y Diego Barreto en ese momento, y en la noche previa al partido hablábamos y le decía yo, che, vos sabés que yo siento que mañana voy a hacer un gol y me voy a tirar tipo Carlos Tevez a la platea VIP. Tipo en el West Ham, ¿no? Sí. Entonces entra el gol y me voy para hacer, y el cartel luminoso me daba acá. Entonces iba a ser un cachivache si me tiraba y me caía. Y entonces suspendí, me abracé con la gente, y bueno, quedó un momento lindo, porque fue el primer festejo, fue un gol en el clásico, el estadio explotaba, y bueno, el 1-0 que era... ¿Ese fue el único gol que hiciste, Tano? ¿Hiciste más? No, hice más. En la 40, así todo largo también. Hice más. Che, pero igual no me quemes. Igual la 39 se festejó más que la 40. Vos decís, después de mucho tiempo. Sí. Se ganó después de mucho tiempo. Es como que la 40 la gente de clase no festejó. No, pero ¿qué equipazo tenían también? No, teníamos equipazo, sí. Tenían un equipazo, ¿no? Teníamos un buen equipo, teníamos un buen entrenador, teníamos buenos líderes. ¿Qué aprendiste de Chiqui? Chiqui es el entrenador ejemplo que yo tengo, ¿verdad? A nivel táctico, pero mucho más a nivel personal, ¿verdad? Fue siempre como un papá para nosotros y para mí personalmente, dándonos consejos, aportando para nuestro crecimiento. Entonces, para mí fue un antes y un después. He escuchado que varios jugadores también han aportado eso, entonces no es una coincidencia, ¿verdad? Vos sos muy querido, Ari, chicos. Sí. También para hablar. Le hago la última pregunta, pero pueden participar. Sos muy querido por la gente de Olimpia. La gente te quiere mucho. La verdad que yo estoy muy contento porque soy bastante reconocido. No sé si querido, pero reconocido. Traté también desde el lugar donde estuve de no salir mal, de siempre hacer bien, no solo mi trabajo, sino a nivel persona, ¿verdad? Entonces, obviamente eso abre demasiadas puertas. Y bueno, con el hincha de Olimpia hay ese feeling que me reconoce mucho lo que habíamos hecho en el club, ¿verdad? Claudio, sí, Ariel quería preguntar primero. Quería preguntarte cómo iniciaste. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Asunción. Yo inicié mi carrera futbolística en el club River Plate, de ahí fui a Sol de América, muy chico, debuté a los 16 años. Despacio. ¿River Plate de Argentina? No, de acá, el Quelito. El Quelito. ¿Y debutaste en Sol entonces? Sí, en Sol de América, a los 16 años, y de ahí voy a Europa, fui al Venecia Fútbol Club, vuelvo a Cerro Porteño, después voy de vuelta al Udinese, y ahí vuelvo a Luque, Argentina, varios equipos acá, Libertad, Olimpia. Mucho tiempo, sí. Por todos lados. Llegaste a hablar italiano, ¿no? Sí. ¿Y bien? Bien, sí. Íbamos al colegio, yo hablo, leo, escribo. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Casi 6 años. ¿6 años? Sí. ¿Ari? ¿Cuántos goles tenés de tiro libre? Tengo bastante, no hice la cuenta, pero en mi carrera habré hecho... No de tiro libre, pero creo que 20 por ahí. De tiro libre. Después claro. De jugada y otro sí, ha de tener más. Le pegaba... Roja directa. Roja. ¿En qué equipo jugaste en el exterior? Jugué en el Venecia, jugué en Udinese, jugué en Atlético Tucumán. Sí, de Argentina. En Italia. Vamos a Italia. Contame alguna anécdota de Italia. Cuando llegaste, el idioma no lo conocías. No, el idioma no, fue lo más duro de repente, porque nosotros fuimos, también me fui muy joven, nosotros íbamos para la categoría reserva, para la formación nuestra, ¿verdad? Y era complicado, ¿verdad? Era complicado las explicaciones, hacernos entender, pero obviamente cuando uno
necesita, la necesidad hace que uno aprenda, entonces bueno, nosotros aprendimos también rápido. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía 17 años más o menos. Re joven, menor de edad. Sí, joven. ¿Y la costumbre, el día a día? Y la costumbre, nosotros, vos que fuiste futbolista también, sabés que soñamos con las cosas grandes. Entonces, automáticamente el cerebro, la cabeza se prepara para eso. Éramos jóvenes, pero teníamos esa ilusión, la idea de salir. Entonces nos acostumbramos rápido. Nosotros queríamos jugar, queríamos brillar, queríamos la oportunidad. Y bueno, a mí se me dio muy joven, entonces aproveché y la costumbre no fue tan dura. Pará, sacate el cassette de futbolista, no quiero saber de futbolista. Solo quiero hablar así. Contame cuando fuiste a un restaurante. Entonces, que tuviste que pedir algo y decir, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Contame algo así. La ley natural. ¿Sí? Nosotros, obviamente, éramos menores y íbamos a un restaurante a comer justamente, ¿verdad? Un restaurante que pagaba el club. Y bueno, y ahí en el primer almuerzo creo, nos juntamos con unos argentinos también que habían ido, unos paraguayos también que estaban ahí con nosotros, ¿verdad? Y bueno, la carta no entendíamos nada, ¿verdad? Nada, ¿se entiende? Nada, es difícil. ¿Es algo parecido? No es tan parecido. Tallarín. Ahí, ¿verdad? Agua. Pero, ¿verdad? ¿y qué comiste ese día? No, me acuerdo, comí un fideo y cosas buenas. ¿Cómo se hace fideo así, tallarín? No, fideo de pasta. Pasta. Quiero pasta, ¿cómo le meten? Pasta lunga, pasta corta. ¡Pasta lunga! Pasta lunga son los fideos largos, las pastas cortas, ¿verdad? Y obviamente en Italia hay una tradición muy importante de la pasta, del fideo largo que no se puede cortar. Pará, atención a esto. Ojo con eso, No se puede cortar. No. Pero queso sí se le pone. ¿Se puede cortar? No, tampoco. Queso no se le pone. A la pinta. ¿Cómo lo hacemos acá? No se le puede poner queso. No. Estoy trayendo una persona para que nos eduque. Porque Jesús el otro día le ponía queso. No, hermano, y cortaba así, tallarín. Sí, yo también hago eso. Aprende, ¿cómo es, Tano? No, ya sí. Bueno, y uno de los primeros días también, bueno, a mí me toca pedir la pasta, el fideo largo, ¿verdad? Y nosotros estamos acostumbrados a... No, 350 vueltas. No, y con cuchara, y arriba de la cuchara se... Para, cuchara. Claro, se alza el fideo y arriba de la cuchara se gira el tenedor, la forqueta. ¡Ay, qué nivel! Entonces, bueno, yo no estaba acostumbrado, ¿verdad? Entonces era cuchillo. Qué lindo. Y ahí le metí, vino el Ahora quiero que me digas y... con qué jugador te enfrentaste. Claro, y que la gente escriba pregunta para el Tano, lo que le quiera preguntar. Obviamente que la gente quiere saber de fútbol, a mí lo que menos me interesa es el fútbol. Quiero otras anécdotas, pero que la gente, cuando tengas mensaje de la gente, chicas... Sí, Tano, vos sentiste que llegaste a extrañar Paraguay. ¿Qué extrañabas, si es que lo hacías? Sí, nosotros extrañamos mucho siempre la familia, ¿verdad? La familia es lo más, lo que uno más extraña, después los amigos, ¿verdad? Pero... también, como le dije a Maxi, nosotros teníamos esa ilusión, esa mentalidad de ir, de salir, pocas oportunidades se dan y bueno, cuando se dan había que aprovecharla, entonces muy enfocado. También tuve la suerte de ir con unos paraguayos y estuvimos juntos y bueno, el tereré de la mañana con menos 5 grados, nieve. Híjole. Son cosas que hacíamos de repente, o sea, que solamente el fútbol te regala esos momentos y esos lugares, ¿verdad? Porque la cancha de Venecia, por ejemplo, está en una isla, hay que ir en lancha y es algo totalmente diferente que bueno, que solo regala el fútbol, ¿verdad? ¿Cuál fue en el estadio que más te gustó jugar estando en el extranjero? Giuseppe Meazza, ¿verdad? Conocí, me gustó, estuve también en el Olímpico de Roma, el Giuseppe Meazza, bueno, el del Milan, el del Inter, que cambia de nombre cuando juegan de local. El de Lealpi, el estadio viejo de la Juventus, que era muy hermoso también, ¿verdad? Bastantes estadios lindos, pero me quedo con el de Génova, que es un estadio muy coqueto, pequeño y está en medio de la ciudad, y cuando llegas al estadio parece que no hay nada y te encontrás con el estadio ahí hermoso. ¿Y el Napoli cómo es? Napoli es hermoso. Napoli me encanta. Napoli es hermoso, es muy pasional, es mucho más hacia los sudamericanos. ¿Es la mejor hinchada, te parece, para vos, la de Napoli en Italia? Puede ser, sí, Roma y sí. Lazio también. Sí, pero la gente del sur de Italia, ¿verdad? Palermo, Lecce, muy fanáticos, bueno, Roma, Lazio. Milan e Inter, ¿no? ¿Tanto? Sí, también, pero hay una diferencia entre la gente del sur y la gente del norte. Sí, me lo han dicho. Che, Tano, ¿y jugaste con Francesco Totti contra él? Sí, estuvimos en partidos enfrentados. Yo estuve en el banco cuando eso, pero sí, también estuve enfrentado justo el día de mi cumpleaños, me acuerdo. Estaban mis padres también allá
Me tocó estar en la convocatoria y bueno, jugamos contra el Inter en casa, me acuerdo. ¿Qué año fue ese? 2006, si no me equivoco. 2006. Tendría que ser. ¿Qué equipo tenía el Inter ahí? Y estaba Ibrahimovic, estaba Burdizo, Julio César, Milito, Córdoba. Iván Córdoba, Zanetti, bueno, Zanetti jugó. Zanetti, sí. Estaban, sí. Ahí se acuerda porque jugaba a la Play con eso. No es que lo veía por la tele. Había un lindo equipo. Bueno, estaba Carlos Humberto Paredes en la Regina también, me tocó enfrentarlo a él, sí, con Carlos. ¿El rival más difícil? Sí, también. ¿El rival más difícil que te enfrentaste cuál sería entonces, entre todos los que nombraste? Y depende, a mí me tocó, si bien ir a formarme a Italia, bueno, acá tuve también rivales muy complicados en Copa Libertadores, por ejemplo, un Román Riquelme jugando en Argentina, o el mismo Martín Palermo, hoy que está de técnico en el club, ¿verdad? Martín? Sí, nos enfrentamos en un Boca Atlético Tucumán, un 0-0, me tocó marcarla en el córner, imagínate. Atlético Tucumán hinchada también es muy picante, Newell's, estaba Schiavi en Newell's. Contra Newell's, papá. ¿Cómo te fue? Empatamos 0-0 en nuestra cancha. Schiavi, el flaco. El flaco, le pegaba hasta la madre. Hasta el referee le pegaba. Se cruzaba las manos en la cocina y se le tiraba los pies. Che, Tano, ¿y te acuerdas si el que fuimos a jugar contra Boca, el amistoso? Me acuerdo. ¿Cómo nos robaron ese partido? ¿Te acuerdas que...? No, pero ¿ustedes se acuerdan que fuimos a jugar el gol de...? Willy tiro libre. Willy. En Jujuy. Y que le cobraron un penal a Rolín. A Rolín, que metió la mano atrás. Sí. Penal, dijo el árbitro. No, qué choreo ese. Sí, lo que pasa es que estábamos jugando un buen partido, estábamos ganando bien, el estadio de Jujuy explotaba. Jujuy era, sí. Y bueno, el penal que no fue... Centurión ataja el penal y lo vuelve a repetir. Claro. Entonces, una cadena de cosas que... Sí, es que bueno, ¿viajaste ese partido o no? No, yo me fui a Salta, al otro amistoso de Olimpia Boca. Ahí era que estuvimos, en Salta, pero no el de Jujuy, el de Jujuy. El de Jujuy fue Salta, creo que estaba Carlos Tevez en Boca. Estaba Carlos Tevez. Sí. Bueno, el Boca que agarramos nosotros, Barros Esqueloto era el entrenador. Guillermo y Gustavo eran los entrenadores. Que me acuerdo que después se armó el lío ese y Juguero se enojó. Sí. ¿Te acordás? Juguero se enojó y dijo no pateamos los penales. Exacto, y tal cual. Retiró el equipo. Así mismo. Si mal no recuerdo, esa fue la vuelta de Roque, ¿verdad? No sé. Roque en Jujuy, Para mí que en Salta, no sé, fíjate. No, en Salta no fue. Roque Para mí que fue en Jujuy. Porque jugó el Zorro ese día. Sí. Jugó el Zorro Vareiro, estaba Seba Ferreira. Sí. ¿Quién? Zorro. Ya lo dije, hermano. Pero estaba Willy. Sí, pero yo estaba más pintado que... Jugando dijimos. Bueno, me guardaba para el torneo local. Después venía para el torneo local y me guardaba para la Copa. Un crack, pelado. Bueno, así le va. Tano, una consulta ahí sobre el punto más. ¿Es mucha la diferencia según tu visión el fútbol europeo con acá, con Sudamérica? Sí, yo creo que hay mucha diferencia desde ¿En qué aspecto, por ejemplo? Varios aspectos, ¿verdad? Primero el clima, segundo las canchas, ¿verdad? Hasta el público también, ¿verdad? El público, la gente acá es mucho más pasional, allá es un poco más fría. Hay varios aspectos que hacen diferente, ¿verdad? El fútbol es mucho más posicional, acá es mucha marca, no se le deja girar el delantero, allá... mucha táctica ya, ¿no? Sí, mucha táctica. También se diferencia mucho el fútbol italiano, que es muy táctico, es muy defensivo también, ¿verdad? Se trabaja demasiado en lo táctico, en la parte defensiva. El fútbol español es otra cosa, el fútbol inglés es otra cosa. Entonces cada país tiene su manera de jugar también. ¿Tenemos el único gol que hizo Tano con la camiseta olímpica? para repasarlo. Clary, ¿tenemos algunos mensajes de la gente? Sí, qué grande el Tano, pasen su golazo ante los 25, dice. Bueno, vos tenés uno, yo tengo otro también, que dice Rubio Ñu. Todos me dicen lo mismo, ¿entendés? Pero eso es lo que te marcan. El gol en el clásico te marca. Ahí está, mirá. Mirá lo que es eso. ¿Y ese festejo? ¿No tenemos audio? Bueno, a ver. Mirá cómo te pasa. El arquero, te digo, estaba en un cumple. Cristian Álvarez. ¿A dónde? Miralo. Me vuelvo loco. Chiqui estaba flaquito, Qué lindo. ¿Por qué usaba las 6?
Me gustaba el número. Sí, la verdad, me gustaba el número, después me fui a otro club y usé el 4 porque, bueno, porque somos 4 en la familia, mi señora, mis 2 hijos y yo. Entonces opté por el 4, pero era un... ¿Qué ponen ahí? ¿Qué ponen ahí? Pero Dios mío, pero estos tipos no están... ¿Viste? ¿Te das cuenta? Nos cargamos solo. Che, Tano, bueno, hablame de Olimpia. Vamos a hablar de Olimpia sí, porque finalmente es lo que nos interesa. Contanos tu experiencia, contame cómo fue ponerte la camiseta de Olimpia, contame toda la sensación, todo lo que viviste en Olimpia. ¿Cómo llegaste a Olimpia primeramente? ¿Cómo llegaste? Bueno, yo tuve 2 periodos en Olimpia. En el 2009 yo estaba jugando en el Sportivo Luqueño y... El Luque también te quiere, ¿no? Sí, sí. Bueno, me gusta nombrar a Luque. Doctor, ¿puedo nombrar a Luque? Jugué en Luque también. Bueno. Los dos jugamos en Luque también. No se enojen. Esta gente así. Sí, perdón. No. Y el entrenador era Gregorio Pérez. Yo estaba, gracias a Dios, tuve una buena campaña en Olimpia, Gregorio Pérez. En Olimpia, Gregorio Pérez. Yo tuve una buena campaña en Luque. Bueno, me llama para armar el plantel. Muy buena gente, Gregorio, la verdad, uno de los mejores entrenadores y personas que yo conocí dentro del fútbol, ¿verdad? No me contesté, me dijo una vez. Yo le contesté, Tano, porque viste que yo chuleaba un poquito. ¿Un poquito? Claro, y la perdí. Y le digo, y me reta él. El profe, no, Biancucho, yo te dije que todo. Y yo le dije, pero profe, ¿qué hice? No me contesté. No, profe. Un señor. Un señor. Todo. Una de las mejores personas que yo conocí dentro del fútbol también. Bueno, él te trajo a Olimpia. Sí, él me trajo a Olimpia. Después en Olimpia, en ese periodo, en 2009, no estaba pasando bien también económicamente, había muchos problemas. Entonces él, antes de debutar, termina de irse, ¿verdad? Y bueno, agarra a Carlos Quise en ese periodo, bueno, y ahí arrancó mi primera etapa en el club, ¿verdad? Nos fue bastante bien, inclusive con... ¿Qué año fue ese? 2009. Sí. Había un buen plantel, Rodrigo Rojas estaba haciendo sus primeros partidos, Omar Molina, todo gente de la cantera. ¿Estaba también ahí? No. Estaba Richard Ortiz, había debutado ese año. Sí, lateral izquierdo que lo había puesto, ¿te acordás? Sí. Lateral izquierdo. Bueno, Vizcarrondo en ese venezolano, teníamos Tati Burjovasic en el arco. Sí. Creo que sí. Che, hace bastante también. 2009, muy buen equipo también, ¿verdad? Peleamos Bobby Ferreira. 2009? Sí, Nelson Romero. ¿Y seguís hablando con alguno de ellos todavía, ¿no? Sí, con muchos de los compañeros. Y después viene mi segundo periodo también en el club, ¿verdad? Que yo estaba jugando en Libertad, ¿verdad? Y después de Libertad me llama un dirigente muy amigo mío, ¿verdad? Tony Mura. Siempre amigo de los dirigentes. Amigo. Hay que estar bien con todo. O sea, que hay que estar bien con todo. No, le mandamos un saludo a Tony Mura, un amigo también. Sí. A Tony. ¿Viste? No, uno de los pocos dirigentes amigos que tengo. No. Muy buen amigo Tony. ¿Quién era el presidente? Marcos. Ya era Marco, sí. Y bueno, ahí arreglamos Un saludo a Marco también que nos está mirando. Siempre mira el programa. La ida, sí. Gran persona Marco. Conmigo siempre se portó muy bien. Así que bueno, ahí empezamos el segundo periodo, ¿verdad? Y arrancó Neri Pumpido, ¿verdad? Y Neri. No, un crack, Neri. Un crack. Un histórico del club también, ¿verdad? Que arrancó embaladísimo. Sí, y después, bueno, no le dieron, no se dieron resultados. Un día tenemos que traerlo a Neri Pumpido. Me sigue en las redes. Él siempre ve cada de las publicaciones, lo vamos a llamar. Invitale nomás ya, Maxi. Usted ahí no hacen, son 28 y no hacen nada. Un invitado no cierra. Doctor, a ver si me levantan el sueldo acá. No, perdón, Tanito. No, por favor. Cuestiones internas. ¿Y qué me decía? No, y que bueno, Neri había arrancado esa temporada. Arrancó 7 partidos invictos. Sí, después no le fue bien y se tuvo que ir, bueno, y ahí llega Chiqui. Para, a veces no fue así. Mauro, no estuvo Mauro después del profe Neri. Interinó un par de partidos. Pudo haber interinado y después agarra el profe Chiqui, ¿verdad? No, Chiqui, no, ¿ese qué año fue? Después de Neri no agarra Peluso. No. O sea, esa fue una etapa antes. Sí. Esa fue antes. O sea, Neri estuvo antes. Sí. Neri hizo la pretemporada, no le fue tan bien y ahí viene Chiqui Arce. Ah, bueno, esa no me acordaba yo. Sí. Porque Neri después agarra en el inicio del 2011.
Sí, también. También. La agarra de vuelta. Sí. Ah, y después de eso vino Peluso. Sí, con Recanate. Exacto. En ese periodo yo estaba jugando en Atlético Tucumán y había hablado con Eri también, había hablado con Marcelo también para poder llegar al club y lastimosamente no se pudo dar en ese periodo. Tenemos mensaje de la gente, Clary, por favor. ¿Qué dice la gente, Clary? ¿Quién le enseñó a pegarle a la pelota? Dice. Una pregunta Pues nosotros nos poníamos mucho a plantear. Porque le pegás con el empeine, ¿no? Sí. Tengo un amigo que me dice le pega raro. Hace poco yo raro. ¿Qué significa eso? No, que raro, que tenía una pose rara, una manera rara de pegarle a la pelota, pero sí, entrenaba mucho de pequeño, de chico. A mí me gustó siempre el fútbol y de chico me quedaba en las prácticas. Pero a la gente que juega al fútbol, a los chicos que miran, los padres, ¿se puede mejorar la pegada o eso es algo que vos ya lo traes desde antes? Yo creo que todo se puede mejorar, Maxi, y más la pegada. Hoy en día hay un tema con los manejos de las cargas, ¿verdad? Que a veces ya no te dejan patear, los PF, algunos cuidan mucho el tema del físico, pero es cuestión de práctica, es cuestión de entrenamiento. Claro. Entonces se cuida mucho eso y se olvida un poco que la pelota parada es claro. Bueno, Gerardo Peluso decía siempre en sus charlas, él tenía una estadística de los goles que se hacía y cuántos goles de pelota parada había, cuántos goles en el área chica se hacía, evitar córner, evitar falta alrededor de los costados, para él lo sacaba de quicio, era si vos hacías una falta tonta al costado. Porque él decía que las pelotas paradas ganan partido, ganan campeonato. Totalmente, se vuelve cerrado un partido y lo abrís con una pelota parada, de verdad. Y para eso hay que entrenarlo, el ejecutor, los que van entrando, en defensiva para marcar. Es una herramienta demasiado importante y sigue siendo importante. ¿Quién es el mejor pateador del fútbol paraguayo hoy? Para vos, Claudio. Buena pregunta esa. ¿Y el técnico que más te marcó? A ver. Arranco con la segunda, uno de los técnicos que había iniciado con eso, ¿verdad? Que Chiqui fue uno de los que marcó mi carrera, no solo en lo futbolístico, sino en lo personal también por cómo era con nosotros, ¿verdad? Y conmigo. Y mejor pateador hoy del fútbol paraguayo, depende. A mí me gusta gente que patea de lejos, gente que patea de cerca, nosotros dividíamos mucho esos roles, ¿verdad? Pero a mí me gusta, sí, hay estilos. A mí me sigue gustando mucho Willy Mendieta, ¿verdad? Sos muy amigo de Willy. Soy compadre de él, padrino de 3 de sus hijos, somos muy amigos. ¿Será que lo podemos traer a Willy aunque esté en Guaraní? Él está en Libertad. Iba a ir a Guaraní este año, me parece. Sonó para Guaraní, sonó para Tacuarí. Finalmente se quedó en Libertad. Me gusta porque estoy metido en el campeonato, ¿no? Me gusta porque estoy metido. ¿Será que lo...? Imposible traerlo, si está en Libertad, imposible. ¿Cómo era el equipo qué? ¿Equipo qué? ¿Cómo dijo Recanate? No sé. No, qué zarpado. Che, Tano, son muy amigos de... Sí. Yo creo que él es uno de los mejores pateadores que tenemos, ¿verdad? Si bien hay chicos que están... Tacuara también le pega bien. Tacuara le pega bien, Brian Ayala de 2 de mayo le pega bien. Tiene una pegada. Tiene un buen zapatazo desde lejos. Oye, en Olimpia, ¿quién patea tiro libre? ¿Quién es el pateador de tiro libre hoy en Olimpia? Huguito. Y hoy, sí. Hugo Fernández. Hugo Fernández. Hugo y Fernando Cardoso. Pero no son especialistas, ¿no? A Hugo lo tengo un poco más visto que a... Le gustan malos, ¿no? Sí, no son tan... Y aparte vos le pegaba recto. Le pegaba recto, sí. Tenía esa virtud, me gustaba mucho pegarle de lejos, pero vos sabés, Maxi, entrenábamos mucho nosotros. Sí. Nosotros nos quedábamos con el termo de mate y una hora y media tomando mate, entrenando. Se disfrutaba mucho. Teníamos mucho eso. ¿Extrañas eso, Tano? Sí, extraño más el vestuario, extraño mucho más el compartir el previo entrenamiento y post entrenamiento. Sí, ¿verdad? Eso es divino. Nos quedábamos juntos, charlamos, estábamos en cancha y con el mate en el medio del campo. Bueno, pero vos ahora estás metido, ponerle como entrenador. Ahora vamos a jugar a la rueda. A ver si las chicas se preparan para... Tenemos ñan de rueda. Sí, decime. Tengo una pregunta muy particular, ¿verdad? De particular, a ver. Sí. Bueno. No, y aparte lo tiene cortito, Dice, Tano,
¿qué tal las italianas? Espera, porque sigue el mensaje. Experiencias. ¿Hay alguna chance para el paraguayo estándar tipo morocho, petizo y gordito? Dice. Ese fue Tadeo. Depende. Espectacular. Contestá. Te cambia el mensaje. No, bien, no, claro que sí. No, bien, claro que sí. La música de Eros Ramazzotti. Claro. No, yo creo que hay chance para todo, ¿verdad? En todos lados. Pero son lindas las italianas. Sí, claro que sí, claro, son lindas. Pero en el común dominador son, por ejemplo, a mí me tocó jugar. No tanto como en la paraguaya, pero... ¡Vuelta afuera! Saludos a mi señora. Yo no sé porque tengo ojos para una, así que yo no sé eso. Pero me pasó que fui a un país, no lo voy a decir, y la chica bastante feíta, te voy a decir. ¿Sí? No. Eso no se dice, ¿no? Vos querés quedar bien, Maxi. No, en serio. Acá en Paraguay la chica es arreglada, linda. Y aparte como que vivimos más cerca también, ¿no? Pero fui a un país que estaba duro. Estaba complicado. Decir que fui con mi mujer, estaba con la familia, obviamente, pero si tenías que ir soltero y tenías que conseguir novia allá, suerte. Iba a morir. Flojeti. Iba a morir soltero. Entonces, bueno, jugamos a la rueda. Ñan de rueda. Ñan de rueda, Sí. escuchá esa. Ñan de rueda, sacala del ángulo. Casino. ¿Quién hace? ¿Vos, Sí, Claudio, sí, o vamos Romy? a hacer las Quiero dos. los mensajes de la gente. A ver. Pero Tadeo, no escriba más mensajes vos. Bueno, vamos a recordarle los premios primero, Clary, a la gente de esta tanda. En este bloque tenemos 3 premios, 2 cortes de Vitalis Spa. Tenemos estos ¡Wow! dos. ¡Vamos, Vitali, caramba! ¡Bien! Y también tenemos una conservadora de ñan de franja, así es que... Qué lindo está. Súmense, estos son los premios de este bloque, porque en los siguientes bloques tenemos más premios, Claro, así es que... en cada bloque tenemos diferentes premios. Sí, así mismo. Bueno, vamos a estar leyendo ya los mensajes. A ver... Excelente programa, ¿cómo grité el gol? Este ya leímos hace rato. Sí, ya ganó. Otro, a ver, vamos bajando más. Un poco más. A ver, un poco más. Este, ¿dónde ya está el invitado? A ver si leemos. A ver, ahí. Queremos la revancha en la ruleta ñan de Eso. franja, dice. Hace rato, por lo visto, no ganó. Así es que vamos a darle la revancha, ¿sí? Vamos a darle. Vamos a darle la revancha. Dale, hay que... Por un corte de responsabilidad. pelo de Vitalis Spa. Dale, Romy. Dale A ver. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Che, esto tiene un imán acá. Tiene un Decile a imán Tadeo que esto. salga de ahí atrás. Tiene un Que lo imán estamos esto. viendo. Ya lo ganó. Bueno, vamos a darle, Porque sí. Le vamos a dar porque se movió. quedó ahí, sí. Ganó un corte de pelo de Vitali Spa. A ver otro. Bueno, a ver, vamos. ¿Otro Leemos corte? Otro corte. Tiene que usar el hashtag. Ñan de Franja Ahí está TV. Ñan de Franja TV. Ñan de Franja, aguante Olimpia 371, dice la manía de la gente de enviar sus 3 últimos. A ver, sí, a ver, ¿Participa? ¿Tiene Juan hashtag? Martín. Sí, ¿Tiene hashtag? Ya tiene, participa. va a participar, dale ¿Participa Romy. entonces? Sí. Me alejo. Por otro corte de pelo de Vitalis Spa. A ver, no puede ser esto. Vamos a hacer una vez más, Romy. No, Vamos a hacer más fuerte, la rueda. más fuerte. A ver. No puede. No puede ser. Vamos a hacer cambio otra vez. Vamos a hacer cambio otra vez. Vamos a hacer cambio otra vez. Vamos a ver. Toma, Romy. No, Dios seguramente. mío, ¿qué me pasa? Tengo yeta yo. Bueno, vamos a hacer con muchísima fuerza. A ver qué tal. ¡Gente! Muy bien. Se ganó el otro corte de pelo de Vitalis Muy bien, Spa. entonces ya ¿Es tenemos que? los dos. Sí, los 2 cortes de pelo Los dos ya. cortecitos de la gift están. card de Vitalis Spa, así que tienen que retirar el próximo programa. Así Vamos a guardarle sus... Después que tenemos sus vouchers. remera, Sí. kepi y Conservadoras también. conservadora, atención. Sí. Cargada. Y 100.000, voucher también. ¿tenemos 100.000 guaraníes para sortear? ¿Vos lo Sí. ponés? Sí. ¿Voucher de qué? Voucher de Ah, o sea, 100.000. le damos 100.000 a la gente. Claro. Pero yo quiero participar. Pero me vuelvo Todo loco. gracias, Fran. Pero me vuelvo loco. Bueno. Así que se queden prendidos para seguir ganando. Tano, ¿te quedas un ratito más? Me quedo un ¿La rato estás pasando bien? Súper. Viste que somos medio
Cachafá te iba a decir. No, ¿cómo cachafá? Dale, nos quedamos un ratito más. Vamos al corte, dale. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y me abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Dale, dale, oh, Howard Johnson Hotel, en pleno microcentro. Ubicación ideal y estratégica para sus compras y negocios. El moderno complejo alojamiento ofrece habitaciones amplias y confortables, spa, gimnasio, sala de reuniones, piscina y un rooftop en la terraza con una amplia opción gastronómica y una inmejorable vista panorámica de la ciudad. Cuando visites Ciudad del Este, escribinos al WhatsApp 0983-980-227 o buscanos en nuestras redes sociales. Howard Johnson, Ciudad del Este, tu mejor opción. El recuento de las informaciones más importantes del país. Con entrevistas, comentarios y análisis de la actualidad nacional e internacional. Entérate además de lo que pasa en el ámbito legislativo. En Detalles, de lunes a viernes, de 15 a 16 horas. En Ni Más Ni Menos. Con la conducción de Martina Cardoso. Aquí, por la R800 AM y Unión TV. El Big Express de Samber te acompaña todo el año. Abierto las 24 horas en la curva frente al Country Club sobre la ruta principal. Y al lado también tenés un Punto Pharma que te espera con lo que necesites. Todo el año, Biggie y Punto Pharma te esperan en Samber con todo lo que querés. De lunes a viernes, de 11 horas a 13, tenemos Fútbol Club acá por la R800 AM. Acompáñenos, porque este es un programa que da gusto ver. Para llevarle la mejor información con todo el equipo de Fútbol Club. Para combatir la siesta contra el Piracutú, de lunes a viernes de 3 a 15 horas aquí por la R800 AM y Unión TV. Con quien les habla Rodrigo Guillermini, el mejor análisis, toda la información y mucho más. Te esperamos. Temas de interés general, con el análisis y el debate que te mantienen prendido a la pantalla. Con Marcos Álvarez, Rubén Ovelar y Óscar Ferraro, La Noche Menos Pensada. Lunes y jueves, solo por Unión TV. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Grande. ¿Cómo es que se llama el grupo? ¿Los Perros de la Nada? Los Perros de la Nada. Te pueden encontrar ahí en el Instagram, ¿verdad?
Vos viste con la introducción que yo hice en la guitarra, está en las redes. Sí. Me toqué La unos temitas, pero no era para subir. Maxi, como posteo publicaron. Sí, no me gustó eso. Yo estaba jodiendo, la verdad. No. Un vivo fue, un vivo. Y hablando de música, Tano, ¿qué música allá? Laura Pausini, el fútbol. No, allá arrancamos con nuestro estilo musical, después fuimos ya adaptándonos a lo que escuchan todos, ¿verdad? Fuimos primero por más internacional, que es Laura Pausini, Eros Ramazzotti. ¿Se escucha mucho ya? Sí, después conociendo a artistas italianos también, ¿verdad? Hay Bocelli. Muy clásico. Pero a mí me gusta más, voy más por el rock. Hay un grupo que se llama Artículo 31, Fedes. ¿Son italianos? Sí, italianos que... No se escucha nada acá eso. No, llegan poco, pero siempre van... ¿Y vos llevabas la música de acá? ¿Le metían una cachaca? Y en ese entonces eran discos, ¿verdad? Lalo y lo descalzo. Internet poco, no había WhatsApp, nada. Vos sabés que una vez se iba llegando a la villa Tomás Guzmán en su vehículo y escuchando a full ópera. ¿Ópera? Ópera. O si no, le metía también Andrea Bocelli y compañía. Sí. Pero ópera es medio bajón, ópera ¿no? Jodido. Ópera que grita, ¿no? Sí. ¿Sí? Tenemos cantante de ópera ahí atrás. Tadeo te canta. Ponele. Che, Tanito, y bueno, ahora está en la faceta de entrenador. Sí. Está en la faceta de entrenador, está haciendo curso para ser también gerente deportivo. ¿Cómo estás? Contame un poquito de tu presente hoy. Sí, así es. Bueno, estoy... No te pongas al caso, ¿por qué hablas así? Y porque así tiene que ser, boludo. Porque para la gente estamos hablando también. Pero no es una conferencia de prensa. Sí, vamos a tomar mate después y ahí vamos a hablar de otra cosa. No. Es que, bueno, explicarle a la gente, ¿verdad? Un poco lo que estoy haciendo. Me estoy preparando para dirigir también equipos de primera división. Ahora estoy en la reserva de Guaraní. Arranqué con la sub-17 a mitad de año del año pasado. Fui para la reserva, estuve interinando ya también en el equipo. Agarraste la primera también en unos partidos. Sí, agarramos la primera. Haz una pausa ahí. Agarraste los chicos. ¿Empezaste por qué categoría? La sub-17. ¿Cómo es dirigir a unos chicos de 17 años? ¿Qué le puedes aportar? ¿Qué ves? Si ves, ya da para ver un perfil como que puede ser, digamos, puede llegar a primera. ¿Cómo es dirigir eso? Bueno, a esa edad ya se puede perfilar que un jugador puede llegar a ser de primera o no, ¿verdad? Es una edad donde siguen en crecimiento, donde siguen aprendiendo muchas cosas y yo creo que podemos darle muchísimo a esos chicos, ¿verdad? Desde nuestra experiencia, pero también tenemos que estar preparados para poder indicarle las situaciones del fútbol, de la vida, porque ahí sos papá, sos psicólogo, sos entrenador, hay que hacer un poco de todo, ¿verdad? Y bueno, hay que estar preparado para esas cosas. Es una edad clave, porque estás ahí a un paso ya de ser profesional y me parece que los entrenadores son fundamental en ese eslabón. Me parece que si no te toca un buen entrenador ahí, sonaste, o sea, es fundamental. Por eso te decía, Maxi, que es importante estar preparados, no solo desde lo mental, sino académicamente. Hay que prepararse, ¿verdad? Porque a esos chicos lo que vos decís es súper cierto. Hay que darles metodologías de trabajo, hay que darles todas las herramientas que uno pueda adquirir o que adquirió, ¿verdad? Para que pueda crecer el chico, porque está en una edad, pero no solo esa edad, sino también de los más pequeños, ¿verdad? Para que puedan crecer con lo nuevo, ¿verdad? ¿Y cómo fue dirigir interinamente al equipo de primera división de Guaraní? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, estuve dirigiendo en la reserva, ¿verdad? Y obviamente cada cambio se da cuando sale un entrenador, ¿verdad? Eso pasa en el fútbol y hay que aceptarlo, ¿verdad? Y bueno, lo agarrás golpeado, digamos. Claro, no sé si golpeado, pero bueno, una salida siempre es complicada para el plantel, ¿verdad? Es porque normalmente no se dan los resultados, entonces... agarramos con el profesor Buenaventura, ¿verdad? Agarramos también, ahí estuvo Emiliano Catania, un argentino que está trabajando conmigo, era un cordobés, que está también en la formativa y bueno, nos dieron también la posibilidad, nos fue bien, una experiencia muy linda también, ¿verdad? Pero insisto, hay que seguir preparándose, hay que seguir estudiando para poder, cuando me toque la oportunidad de vuelta,
poder agarrar y poder seguir y ahí ya seguramente... ¿Y a qué aspiras? Me imagino que soñás con dirigir los grandes clubes, me imagino que soñás con dirigir Olimpia, dirigir la selección, que te lo dije al principio. ¿Cómo te planteás el futuro? Bueno, hoy estoy en una etapa de preparación, yo sé bastante bien lo que quiero, a dónde voy y a qué apunto, ¿verdad? Y son esos puntos que habías mencionado vos, ¿verdad? Yo quiero dirigir obviamente equipos grandes, quiero dirigir la selección, ya me tocó dirigir un equipo grande que es Guaraní, ¿verdad? Y hoy estoy en un lugar muy bueno donde tiene proyección para los entrenadores, para los jugadores, entonces me siento bien, sueño con dirigir equipos grandes y cómo no la selección, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a los ganadores, Romy. Sí, ya tenemos aquí con nosotros el ganador de la campera, un aplauso de la campera 79, así que le voy a hacer entrega oficial. Permiso, voy a pasar acá. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Isaac. Isaac, ¿de dónde venís? Ay, ¿funciona o no el micrófono? Ahí está. ¿Ahí se escucha? Oh. Isaac, ¿de dónde venís, Isaac? De la ciudad de Itá. De Itá. De Itá. Y siempre mirás el programa. Y la verdad que sí, le sigo desde que empezaron prácticamente. ¡Qué grande, Isaac! ¡Súper! ¡Ah, hoy es su cumpleaños! ¿En serio? ¡Lo cumpla feliz! Isaac, que lo cumpla feliz. Isaac, que tu día dichoso, que lo cumpla feliz. Así que, qué grande, Isaac. Bueno, agradecerle a la 79, a los chicos de la 79 por el... No, mal. Muchísimas gracias. Siempre bancando, hermoso. Muy bueno, bancando. Se va a quedar súper bien. Ojalá que sí, vamos a ver. Me encanta. Tiempo gordito. A ver, ese traje me parece que te lo dieron para... Luego. Para Maxi. Muy linda. Bueno. Muchísimas gracias, A Isaac. ustedes, a la barra y a ustedes, muchísimas Gracias por Gracias, participar, gracias. Gracias por participar. Ahí tenemos otro ganador. El nombre. No, está cargada esa, ¿Él es que ganó la conservadora? Yo dije, ¿qué pasó? ¿Nombre? ¿Tu nombre? Will, ¿de dónde venís? de Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. Sí, señor. ¿Siempre ves el programa? No, la primera vez. No, el programa de la TV que empieza Claro. y el de las redes siempre. Pero pará. No, yo le quiero preguntar. Crítica. Decí lo que dijiste allá afuera. No, yo no dije nada. Pero escuché quién dijo. ¿Escuchaste algo, verdad? No, bueno, está bien. Muy bien, Gracias por participar, le damos la Un aplauso, gracias. Gracias por participar. Gracias. Tenemos a otro ganador más. Sí, tenemos, creo que el Que último la mujer ganador de lo la llevó noche. con el hijo para... Sí, hola, mi amor. Hola, ¿cómo noches, buenas estás? noches, Buenas ¿todo noches. bien? ¿Cómo te llamas? Alberto Rojas. ¿Y vos cómo te llamas, mi amor? Fabri Rosas. Ay, mi vida. Fabri. Aplauso para Fabri. ¿Y de dónde vienen? De Lambaré. De Lambaré. Sí, de Lambaré. Ven siempre el programa. Todos los ¿Es Cada martes. cierto que te dieron el chiquito para que tu esposa te... O si no, no había permiso. Pasa eso, viste que a Ariel también le dan ese... Sí. Sí, por eso a esta hora. A esta hora salir solo cuesta, ¿no? Entonces, bueno, gracias por Y participar. agradecemos Muchas a gracias por Olimpeños que participar. Gracias, por Oli. su premio hay un destapador. A que la taza, está mi amor. Y mira, mostra Fabri tu kepi allá en la cámara, mira. Esa. Aplausos. Saludos para quién, mi amor. ¿A quién le envías saludos? A mi mamá. La taza Muy bien, también, mostrar la entrenadísimo. tacita. Muy bien, Romy, Lapa. mostrar la taza. Mira qué lindo, mi amor. ¿Qué jugador de Olimpia le gusta? ¿Qué jugador te gusta? ¿Quién es tu de jugador Olimpia? favorito? Olimpia. Pero Sí, ¿cuál es el pero jugador ¿quién es que tu más te jugador? gusta? Loris Rorales. Berly González. Berly Berly González. Qué grande. Yo, Berly Dólares. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tenés? ¿5 tenés? ¿Vas a ser futbolista cuando sea grande? Sí. Así como Maxi para ganar los dólares. Sí. Sí. Después vamos a muy decirle al papá que le muestre los videos del Tano Vargas bien. también. Sí, también de Tano. Hay que llevar a la Olimpia de Élite, ¿sí? Bueno, muchas gracias por Muchísimas participar. gracias por participar. Gracias. Bueno, Tano, estamos cerrando esta participación contigo. Te queremos agradecer la buena onda. De verdad, apenas te escribí, enseguida te prendiste. Te lo dije anteriormente también, la gente de Olimpia te quiere mucho. Para mí fuiste un compañero impresionante, desde todo punto de vista, como jugador y como persona.
La verdad que más allá de las bromas que hicimos, te lo quiero destacar. Te quiero un montón y ojalá que te vaya súper bien en tu nueva faceta de entrenador. Hoy estás en Guaraní, como bien lo dijiste. Le agradecemos a la gente de Guaraní también por dejarte venir. Y bueno, ojalá que te veamos brillar, ya sea en el club que sea, y en algún momento me gustaría que obviamente dirijas a Olimpia. Bueno, Maxi, también agradecerte por la oportunidad de venir, de recordar. Recordar es vivir, se dice, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos un poco del pasado y de lo bien que pasamos en el club, ¿verdad? Esta gran familia que es Olimpia, que nos encontró, nos hizo compañeros, ¿verdad? Y bueno, ahí forjamos esa amistad. Te agradezco por la invitación, a Ariel, a toda la gente que está acá atrás, que fenomenal, ¿verdad? 10 puntos, ¿verdad? Fanáticos, y bueno, eso tiene un poco el club, ¿verdad? Que arrastra, que empuja, que hace pasional a la gente. Y bueno, quiero saludar también en especial a todo ese pueblo olimpista que siempre apoyó, que siempre apoya, que es sufrida a veces, ¿verdad? Y que nunca le deja solo al equipo, ¿verdad? A la institución. Entonces, bueno, un saludo para toda la gente también. Qué lindo. Qué grande, Tano. Gracias, Tano. Tenemos que hacer un corte, ¿sí? Pero antes, Maxi, sí, tenemos info de Olimpia Élite. Clary. Sí, asimismo, el fin de semana pasado empezaron los torneos de la APEF. Olimpia Élite ha logrado excelentes resultados en la primera fecha de los torneos Academia APEFI, FEPEFU y la FEFUXE. Miren, ahí están las fotitos de los niños. Los chicos. Qué grandes los chicos. Escuchen estos resultados, ¿sí? Categoría 2012, Olimpia Élite 6-0 a Mariscales Tigarribia. Qué grande. Sí, tremendas goleadas. Olimpia Élite 3-1 versus 8 de diciembre, mirá, también. Categoría 2011, Olimpia 3-0 versus 8 de diciembre. Qué grandes los chicos, miren sus fotitos. Sí. Re lindos. Categoría 2010, Olimpia 3-0 versus 8 de diciembre también. Categoría 2015, Olimpia 3-0 versus Mariscales Tigarribia. La categoría 2015 nuevamente, Olimpia 2-0 versus Capitán Inspran. Algunos de los resultados del fin de semana en lo que respecta a Olimpia Élite. Qué grande los chicos de Olimpia Élite, están haciendo un gran trabajo. El año que viene, Dios mediante, tendrá una incorporación. Sí. Gianluca Biancucci estará por ahí. Qué grande. Qué grande, ¿eh? Se tira mucho. Salió el padre. Salió el padre. No hay mucha diferencia entonces. Se tira mucho, busca la falta. Es lo que le estamos inculcando. No, mentira. Esto es lo que le estoy enseñando, dice. No, mentira, pero la verdad que ojalá que podamos llevarlo enamorado del fútbol. No sé cómo, sinceramente, porque no es que uno le motivó a eso, pero sí le gusta ver los videos y bueno. Así que es muy lindo lo que están haciendo en Olimpia Élite. Sí. Bueno, ¿qué tenemos, gente? Tenemos mensajes, Maxi. Este jueves, cueste lo que cuesta, aguante Ñande Franja y toda su gente. La gente ya poniéndose este jueves las pilas. Este jueves. Va a haber cobertura ahí, ¿no? Vamos a estar todos ahí. Sí, sobre el punto nada más porque la gente está desde mañana puede ir nuevamente a comprar sus entradas. Sí. Graderías 30.000 guaraníes, el sector de las plateas 60.000 guaraníes. Las preferencias A, B, C y D, 100.000 guaraníes. La VIP albirroja A y C, 150.000 guaraníes. Y la VIP albirroja B, 200.000 guaraníes. Los precios de las entradas para el día jueves, 21 a 30 horas, Estadio Defensor del Chaco. A modo recordatorio de la gente, sí. ¿Eso lo pueden adquirir en el club? En el club, sí. Hay un cajero habilitado para que el hincha franjeado pueda ir justamente hasta el club, pueda comprar y de esa forma, obviamente, llenar el día jueves el Defensores. Se va a teñir de blanco y negro. Y también online creo que pueden por. Sí, también a través de la red UTS se puede comprar su entrada. Ari, quiero el probable equipo para el jueves. A ver. Gastón Olveira. Ojo, Sí. Paragua Espínola. La dupla Salcedo Junior Saúl. Y por izquierda Fernando Román. Después, allí entraría en principio Carlos Arrúa, esto independientemente del perfil, Richard Ortiz con Alex Franco y por izquierda estaría Hugo Fernández. Y adelante los dos tanques, el caso de Kevin Parsahut y también de Lucas Prato. Ese es el probable 11. Mañana
Vamos a ver si vamos a tener la conferencia de prensa de Martín Palermo, porque generalmente cuando un torneo internacional, habitualmente en la previa, hay conferencia de prensa, así que de todo esto seguramente vamos a estar disipando en dicha charla con el entrenador franjeado. Así que la expectativa es muy grande, la ilusión de todo el hincha, de todo el pueblo franjeado para el día jueves, y obviamente tirar siempre la buena onda y la buena vibra para el plantel, para todo el cuerpo técnico y dirigentes, para que podamos pasar justamente esta fase de ingresar. Palermo tiene una sudamericana, me parece, con Boca. Como jugador. Creo que en el 2004, ¿eh? Me parece que ganó una 2004, con Abondancieri y compañía. Sí. Le había ganado al Bolívar, si mal no recuerdo. Sí. Pero como entrenador, hasta en la prensa argentina lo habían destacado, que es la primera experiencia con un equipo grande. ¿Tenemos materiales? Sí, tenemos material de la gente de Encar para mirar antes de terminar el programa. A ver. Maxi Biancucci está con nosotros ahora. ¿Qué te pareció él como jugador de Olimpia? Excelente, un grande. ¿Qué le decía ahí? Enviarle un saludo a la patrulla. Fuerza, Maxi. Un saludo para Maxi Biancucci. No, ese es nuestro ídolo. Qué grande, esto tiene que hacer siempre. Máximo ídolo. Maxi, un saludo ídolo que nos dio tanta alegría, así que espectacular. Vamos a ganar hoy. ¿Qué recordar de la 39? Oh, qué jugadorazo, nos ayudó muchísimo para ganar ese. Dale, un saludo Biancucci, ídolo también de la Olimpia. Eso ganaron. Quiero decirle que esa gente ganó. Ganó todo. Ganó todo, nada. No, gracias a la gente. Es lindo recibir el cariño de la gente, pero es muy lindo lo que hacen también la gente de Ñan de Franja. Los chicos que están ahí atrás, la verdad que es muy bueno en serio el trabajo que están haciendo. Así que siempre cubriendo todo, Ari. Sí, están en realmente todos lados, un trabajo gran estupendo. Trabajo. Y lo quiero destacar porque más allá de las bromas y esto para joderme a mí nomás, ¿viste? Esto para joderme. No, pero muchas gracias. Bueno, vamos chicas, con Ñan de Rueda, Maxi, dale. así ya. Bueno, en este bloque vamos a sortear 4 vouchers, escuchen bien. Escuchen bien, ¿eh? De 100.000 guaraníes. Opa. Así que a toda la gente que está participando, vamos a ver los mensajitos, a ver, enviando su fotito, a ver qué hay. A ver, chicos, si nos ponen las imágenes. A ver, las teníamos fotitos de la demasiados mensajes, incluso ya había memes de Maxi, así es que ya te cuento, Maxi, que sí, así mismo. También había cómo recibe Maxi el invitado y abriendo tus brazos, sí. Maxi. Buenísimo. Bueno, a ver, tenemos ahí. Vamos a ver, vamos bajando. Mirá los perros de la nada ya también apareciendo. ¡Qué bien! Muy bien. Muy bien. Ganó. Sí, se merece un premio. Ganó. A ver. Participa ya. Lolita, dice. Vamos Participa a ver. ya, Lolita. A ver qué tal. Vamos a ver si tienen suerte. Bueno, vamos a otro. Vamos a otro. ¿Sabes qué? Dejen de robar a la gente. A ver, dale. A ver, aquí estamos ahí, Clarín. nosotros. A ver, a ver el que está más arriba. A ver, dale. Este jueves cueste lo que cuesta, Juan de Ñan de Franca y toda su Ya gente. sé, Dale, no. Sí. Vamos a ver qué tal. Qué pucha. No puede ser, Dios mío. No puede ser, boludo. Está jugando con la gente. ¿Qué onda? Lo siento. A ver, más mensajes. Vamos a ver más mensajes. No me odien, no sé qué tengo. Dale, Clary, acá tenemos ya. Gustavo dice, algún premio para el interior, dice, vamos a ver. Sí, mandamos al interior. No. Ahí está. No. ¿Viste? Es la rueda, no soy yo, chicos, no soy yo. Ustedes no tienen perdón, de verdad. Porque lo que ponemos la cara somos nosotros. No soy yo. Maxi, te cuento que la gente está pidiendo que Tano gire hacia la... Tano, se fue ya Tano. Bueno, vamos a último. Dale. Romy, último. Vamos con vamos Jesús Duré, bueno, grande el Tano, dice que quiere participar. O si no, hacemos otra rueda. Veremos. ¿Viste? No soy yo. Vamos a hacer una cosa. No soy yo. Vamos a seguir sorteando por las redes. Vamos a buscar a la gente por las redes. Vamos a toda la gente que participaron, sigan participando porque lo vamos a anunciar al ganador a través de las redes. Vamos a solucionar este problemita técnico. No tienen perdón, Maxi. No, esto. Muchas gracias a la gente que estuvo participando. Muchas gracias a la gente. Vení, Boti. Vamos a despedirnos de acá. Vamos a sortear a través de la red, así que sigan atentos. Gracias a todos los que estuvieron
tuiteando, estuvieron a través de las redes de X. Muchos mensajes, fotitos. Y tranqui que sí o sí vamos a hacer el sorteo, vamos a solucionar eso. Sí o sí se va a hacer el sorteo. Sigan Yandefranja TV, hashtag exploten el Twitter. Nos vamos a reencontrar el próximo martes. Este jueves Olimpia tiene el partido clave en lo que va a ser Sudamericana. El equipo va a estar ahí. Así que, ¿algo más quedó pendiente, chicos? Nada más. ¿No? La despe. Cueste lo que cueste. Este jueves tenemos que ganar. Ponga huevo del Olimpia. Ponga huevo sin parar. Porque este jueves cueste lo que cueste. Este jueves tenemos que ganar. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. Eso. Dejo que ganes aunque pierdas en cualquier lugar. Porque el Olimpia es un sentimiento bien descontrolado. Una locura. Coise, no sigo aunque no vaya a donde sigo aunque no vaya más. Saqueado de orilla, te llevo en el alma otra vez. A donde sigo aunque voy a ver, a donde sigo aunque voy a más. Saqueado son mi vida, te llevo en el alma.